Hoy traje de invitado a este podcast a mi propio padre, a Ricardo Efraín Pressman. ¿Por qué pensás, siendo vos médico, que te traje a hablar en un podcast de negocios? Bueno, porque vos suponés que yo logré crecer económicamente. Supongo que debés creer que vos tenés que ver algo con lo que yo hice, cosa que a veces puede ser, pero bueno, porque lo que se supone que el surco que marcan los padres, después los hijos no caen muy lejos del surco. Aunque yo tengo 4 hijos y son todos completamente distintos, pero hay algunas cosas que sí, que imitaron. Bien. Así que supongo que es porque como vos querés que tus seguidores tengan éxito, al menos económico. Pasaron muchos años, yo era muy fanático de eso, era muy competitivo y muy calculador. Ahora soy mayor y pienso muy distinto, pero no me arrepiento de nada. A ver, contanos un poco, muy resumidamente, quién sos, qué hiciste, qué haces, cómo llegaste hasta acá. Bueno, yo soy Ricardo Pressman. Yo creo que, ante todo, la experiencia es intransferible. Es decir, yo lo que voy a decir, quizás a alguno le sirve alguna cosa, a favor o en contra, pero pienso que es uno al que se va haciendo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a ver, de chico, lo que recuerdo que a mí me gustaba la magia. Y la magia tiene mucho que ver con que todo es posible. Yo, por ejemplo, mis padres tenían un almacén y yo, por ejemplo, ponía un imán debajo de un papel de fiambre y ponía una moneda o algo metálico de manera que lo quisiera agarrar, o una lata, que la quisiera agarrar, no era con un imán, con un piolín. Y me ataba el piolín a la panza. Entonces cuando lo quería agarrar el cliente, yo me corría para atrás, hacía así y se le movía. Y esas cosas me gustaban. ¿Pero por qué la magia? Porque pienso que con la magia es como que no hay límites, entre comillas, por lo menos para el que la ve no hay límites. Y eso tiene mucho que ver con la prosperidad después o estar contento con uno mismo. Si es como que piensa que siempre hay una salida, que es como una ratita que está en un laberinto y que siempre va a encontrar la salida. Y eso me ayudó a superar muchas adversidades. Ahora, yo pasaba mucho tiempo solo, mis padres trabajaban en el negocio y yo estaba en el patio dibujando, jugando a la pelota contra la pared, jugando a la pelota con los chicos, es decir, no había celulares, cosa que era una gran cosa. Y mi madre sobre todo y mis padres, la finalidad principal que tenían era que mi hermano y yo estudiemos. Ahora, eso yo entendí con el tiempo, ellos eran inmigrantes judíos que escapaban, sobre todo mi mamá, de la guerra. Y entonces era como judío, una de las cosas más importantes era tener una profesión para eventualmente, así como que tuvieron que salir corriendo muchas veces de varios países por ser perseguidos por su religión, o no por ser religiosos, simplemente por tener un apellido judío, tener una profesión, cosa de que pueda irse uno a cualquier lugar, en lugares donde no fuera perseguido. Entonces esa era, entiendo yo, la finalidad principal y también el orgullo de ellos porque empezaron como campesinos y que no conocían el idioma y bueno, la finalidad principal era que sus hijos estudien. De hecho, ellos se volvieron del campo en Entre Ríos porque donde vinieron cientos de miles de inmigrantes que un benefactor, entre comillas, les vendió campos muy baratos, que venían de Odessa y de Ucrania
cuando mi hermano cumplió los 12 años, ellos dejaron todo, quemaron las naves y vinieron a Buenos Aires para que mi hermano pueda estudiar secundaria porque no había ya. O sea, el estudio era la prioridad. Y yo sigo pensando lo mismo pensé con mis hijos. No, nunca, ahora me doy cuenta por qué, pero es decir, el saber no ocupa lugar y es lo más importante, es lo que permite prosperar, es lo que permite ser quizás el primero en hacer algo, cosa que eso es fundamental para que uno le vaya más que bien, y también para no ser el último orejón del tarro, es decir, es decir, también a mí me gustaba la magia y también era bastante vago, cosa que ahora también soy, si bien siempre estoy haciendo cosas, pero vago en el sentido de obtener resultados con el mínimo esfuerzo posible. Para eso, cuanto uno más sabe, generalmente está en la punta de la pirámide y los demás son más esclavos, aunque yo no me interesan los esclavos, pero no me interesa ser esclavo. Y bueno, y entonces yo era muy estudioso, tanto que yo le seguí mucho al pie de la letra todos los consejos de mi madre. El que escucha esto dice, pero este era un pelotudo, con perdón de la expresión, ¿no? Pero no me arrepiento, porque yo me acuerdo que cuando yo quería salir con chicas, bailar, pero bueno, ella no tenía ningún problema, pero me decía, porque había otros amigos muy jovencitos que tenían novia, y entonces mi mamá me decía, vos estudiá, porque cualquier idiota tiene novia. Y bueno, entonces, bueno, yo estudiaba mucho, me rateaba con toda la división, era una división muy quilombera a la que le debo un montón, porque la pasamos bárbaro, nos rateábamos, bueno. Pero ahí también incidió mi madre, porque iba y cuando tenía alguna dificultad en alguna materia le llevaba medio chocolate Águila al profesor para sobornar, y ahí aprendí un dicho que en alemán se dice "Asmechmirt Furtmen", que quiere decir que cuando vos engrasás la carreta, funciona. No propongo el soborno, pero algunos incentivos a veces vienen bien. Y bueno, entonces ya en la facultad de medicina, ahí sí estudié mucho, ahí sí ya tenía promedio muy alto y yo hice la carrera en 3 años y medio, porque estudiaba en el verano, en cualquier época rendí materias libres, como cualquier idiota tiene novia, entonces yo me la pasaba estudiando. Y después, cuando terminé la facultad, me anoté, es decir, yo busqué lo más redituable que había en ese momento, pero además me gustaba la farmacología, entonces me anoté en la residencia de anestesia, que se ganaba bien, pero era muy estresante y yo no sabía manejar muy bien el estrés, no me gustaba además levantarme de noche para urgencias, entonces terminé la residencia, estuve un día como jefe de residentes en el Hospital Fernández y renuncié porque me había presentado a una segunda residencia, cosa que era muy raro que alguien haya hecho. Bueno, yo hice 2 residencias en oftalmología. Y bueno, entonces éramos 17, yo salí segundo y podía elegir entre el Santa Lucía y el La Gleize. Y ahí también me anoté en el curso de la especialidad universitaria en clínicas, y cuando estaban tomando lista,
la médica docente, que es Cristina Ugri, me dice, ¿quién es Pressman? Dice, yo. Dice, bueno, después tengo que hablar con vos. Y entonces me comentó que en el La Gleize vieron que yo había elegido la Gleize porque me quedaba muy cerca de mi casa, y en la dirección tenían programado echarme a los 2 meses, cosa que tiene derecho el hospital a hacerlo, pero no me conocían porque nunca entré. Entonces le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque no entran ni negros ni judíos. Negros eran, no hay negros acá en Argentina prácticamente, pero negros se refería a salteños, tucumanos y judíos. Era un militar el director. Entonces, bueno, ahí recordé lo que mi madre decía, ¿para qué sirve un título? Porque a uno le pueden perseguir o le pueden impedir desarrollarse en un país por cualquier cosa, por ser opositor al gobierno, por ser judío, por ser negro, por ser árabe, por cualquier cosa. Entonces, el estudiar sirve y da libertad. Y entonces, después hice oftalmología, terminé la especialidad y tenía un puesto alto en el hospital. Y bueno, ahí también tuve algunos inconvenientes por mi apellido, pero bueno. El tema es que cuando yo me fui del hospital, que me tuve que ir por una cama que me habían hecho, yo me encerré mucho. Yo era muy comunicativo con todos los médicos, sin embargo, se pusieron como, me inventaron una historia de que mi señora hacía juicios contra los médicos, cosa que no era cierta. Era cierto que es abogada y mi suegro también, pero bueno, tuve que renunciar porque yo era el médico de más antecedentes, porque tenía 2 residencias y me habían mandado a hacer un curso de administración hospitalaria, cosa que odiaba, pero porque yo entiendo que me querían promover como director del hospital, cosa que directamente para mí era vomitivo, no me interesaba. ¿Por qué? Porque me interesaba la parte de atender. Claro. Porque una de las causas por las cuales yo cambié de profesión, aparte del estrés de ser anestesista de ojos, a una cosa que me comentó mi madre, no la principal, pero influyó, es que no es lindo anestesia porque no podés hablar con la gente, porque está dormido, no te responde. Entonces, y a mí me gusta mucho hablar, y hablar es fundamental, es decir, del más ignorante se aprende. Siempre se aprende algo, y eso influye muchísimo, porque muchas de las oportunidades de negocios o de profesión fueron charlando con todo el mundo, en cualquier lugar. Yo ahora, por ejemplo, voy a correr por Chacarita y doy la vuelta al cementerio y me hablan, me conocen, yo hablo con todos, y bueno, el florista de Chacarita, que vende flores antes de entrar al cementerio, le digo, vos te pareces a un amigo mío de la infancia que se llama Chivitilo. Y me dice, lo conozco a Chivitilo. O sea, no era nada que ver con Chivitilo, pero lo conocía. Dice, sí, de Caseros. Bueno, la cosa que me recomendó en Caseros una inmobiliaria que reemplazó a otra, que estuvo 3 años para alquilarme los locales, y la que me recomendó de Chivitilo, entre comillas, me lo alquiló todo en 2 semanas. Todo charlando boludeces en la calle o en cualquier lado. O sea, es muy importante. Bueno, yo, volviendo a lo que pasó cuando me tuve que ir del hospital, porque me hicieron la vida imposible, inventando eso, entonces yo estuve muy, muy, muy mal durante 2 años, pensé en hacerlo peor, pensé de todo, estuve muy mal. Pero bueno,
pero me enfrasqué en el trabajo y en buscar algo nuevo. Entonces empecé había alguien que ya había empezado acá, que por supuesto no le iba a mostrar a nadie cuál era la técnica, porque era una cosa que no la hacía prácticamente nadie. Entonces yo le pagué a él, es decir, engrasé la carreta. Le dije, yo te doy ¿Le diste un chocolate águila? Sí, yo te doy $7.000 si vos me mostrás cómo es la técnica y qué sé yo. Entonces, y después fui muchas veces a Estados Unidos para actualizarme sobre cirugía refractiva. Y empecé, bueno, en Caseros, donde yo actuaba, no había nadie que lo hiciera. Durante 5 o 6 años nadie lo hacía. Y eso fue un boom espectacular. Es decir, muy importante ser el primero en hacer algo y que se enteren. Entonces, ahí yo gané fortunas, para lo que para mí era fortuna, aunque estuve los primeros 7, 8 años, no ganaba nada, el hospital era prácticamente gratis, y bueno, entonces empecé a tener muchísimo trabajo y yo lo hacía todo a mano con un bisturí de diamante. Y no daba, era impresionante lo que ganaba, porque, viste, si la gente quería dejar de usar anteojos y bueno, entonces cambió la técnica, se pasó del bisturí de diamante al excimer láser, y eso era un aparato muy caro que valía entre 500 y 800 mil dólares. Entonces se asociaron muchos médicos para poder comprar la máquina y hacer el trabajo en común. Los mismos médicos que levantaron la mano para declararme persona no grata en el hospital, me llamaron si quería ser socio de ellos. Mi suegro me decía, no te metas con ellos, yo me metí. Y bueno. ¿Y por qué te llamaron y por qué te metiste? Me llamaron porque así me lo dijo el que yo le había pagado $7.000, que él estaba en ese grupo. En una reunión dijo, al final Pressman opera mucho más que los grandes profesores que están acá. Porque había gente recontra conocida, pero no operaban ni la 10ª parte, no la 10ª parte, pero muchos operaban igual, algunos, o mucho menos que yo, la cantidad. Entonces a ellos les servía porque se pagaban gastos con eso. Y a mí me servía porque solo no me hubiera metido a poner $500.000 por una máquina, porque es inviable en el sentido de que cuando yo tenía el bisturí, yo era el dueño de todo, gasto cero. Cuando tenía el excimer láser, el dueño gradualmente empezó a ser la compañía que te vendía el láser, porque al final, ¿no?, te encajaba una tarjeta que por cada procedimiento te cobraba $100, $200, cada vez más, y era inviable. ¿Y cómo hacías para operar tanto? O sea, ¿de dónde salían tantos pacientes y por qué otros no tenían tantos? Bueno, fundamentalmente por ser el primero y por ser un boom de que la gente quería dejar de usar anteojos. En un momento tenía tanta fama, entre comillas, que me acuerdo que vino uno que dijo, mire, usted operó a tal persona, yo quiero que me opere a mí también, porque mi prepaga lo cubre. ¿Pero era todo por recomendados? O sea, ¿cómo llegaban los primeros? Los primeros, yo estaba a cargo de un servicio de oftalmología en Caseros, y que atendía muchísimos pacientes, y les mandamos una carta a cada uno, que me ayudó mi señora, y yo soy un despelote total, pero mi señora es muy ordenada y eso me ayudó mucho. Y entonces mandé cartas y empezaron a venir. Y después otra cosa es
que había una obra social que de vez en cuando se mandaba un default y te dejaba sin pagar un año entero, pero que venían a operarse para hacer eso y dicen, no, pero yo no puedo hacerlo. Entonces puse, en vez de poner exactamente cuando hacía con el bisturí, es decir, yo gané mucho más plata con el bisturí en la mano que con la ultra sofisticación tecnológica. Entonces, modifiqué levemente qué es lo que yo hacía. En vez de poner queratotomía radial, que así se llamaba la técnica, puse queratoplastia, que no era una queratoplastia, pero medio se parecía, y me lo autorizaron. Y ahí me pagaban $1.400 por ojo, o no, o los dos ojos creo. Pero yo un día, por ejemplo, operaba 17, 18, después con el Excimer llegué a operar 36 en un día, era muy rápido. Y además los médicos tenían temor a hacerlo, porque si uno lo ve, dice, no, yo ni loco hago esto. Y, es decir, la audacia y arriesgarse, si te sale bien, es muy redituable. Y bueno, después cuando yo tuve el problema en el hospital, que fue terriblemente traumático para mí, porque levantaron la mano amigos míos de declararme persona no grata, que éramos amigos, pero sino el que no levantaba la mano era de Rivers, y era una cosa así. Que después, te digo, me llamaron en este grupo para ser socio. En un momento yo vi que las cuentas no eran claras. Por ejemplo, se compraba una máquina a $800.000 y yo le dije, esta máquina no va a servir, porque era de sentido común, que eso es el sentido común es el menos común de los sentidos, pero ¿por qué? Porque perseguía el movimiento del ojo, que estaba bárbaro, pero tomaba una foto de las mínimas irregularidades que tenía el ojo. Entonces, si el paciente llegaba a mover la cabeza, te hacía un desastre. Es como calcar un mapa y después que lo moves, ya el mapa no coincide. Digo, no va a servir esto. Bueno, la cosa es que esa máquina que pagamos $800.000, no poníamos plata, porque como trabajábamos, dejábamos derechos, sobraba plata. Pero ¿qué pasa? Un grupo de 4 de los que estaban ahí agarraban y ponían sucursales. Entonces, esto de $800.000 agarraban, o aparatos que servían, los ponían en Salta, en Tucumán y qué sé yo, se los vendían a $400.000, $500.000, y en las actas figuraba $30.000. Hay un aparato $64.000 que pusieron nuevo, que nunca lo llegué a usar, y lo vendieron en $1.000. Se lo vendían a ellos. Entonces yo dije, me quiero ir. Entonces me hicieron una reunión y me dijeron, bueno, mira, vas a ser el presidente de la reunión y así dirigís y vas a... Bueno, cuando llegué allá era una trampa parecida a la del hospital, pero yo ya había aprendido. O sea, yo creo que eso, que lo que no te mata te fortalece, es verdad, sí, muchas veces te mata, pero sí, muchas veces fortalece. Y hay una cosa que se llama, bueno, resiliencia, en la cual uno no deja de quedarse con el trauma que pasó, pero lo supera. Pero también está el crecimiento postraumático, es decir, uno puede crecer todavía mucho más. Entonces, cuando fui a esa reunión, me digo, bueno, acá Ricardo Pressman, presidente de la asamblea y qué sé yo. Entonces me dice, mira, Pressman, vos te querés ir, pero nosotros, por supuesto, me tenían que pagar. Entonces nosotros no te vamos a pagar. Y si no te vas, te vamos a cagar a trompadas, me dijo uno. Digo, mira, yo ya pasé por esto y ya aprendí. Vos podés decir lo que quieras, hacelo si querés. Después atenete a las consecuencias. Entonces
yo ya había aprendido de un trauma grande que había tenido. Entonces finalmente me dijeron que sí, es decir, me tenían que dar $50.000, una cosa así, y me dijeron, mira, no te podemos dar efectivo, vos si querés seguí trabajando y págalo no pagas derechos por un tiempo. Entonces mi suegro me dijo, ni loco, no, andate de ahí, pero yo seguí. Entonces, y bueno, y después me fui de ahí y les dije, mira, yo ya está, ya cubrí, pero si quieren yo sigo, pago los derechos, yo alquilo, pero no sociedad. Y después seguí unos cuantos años más hasta que me retiré prácticamente. Y o sea que la adversidad sirve, errar sirve. Mis padres me educaron como para que yo si quería podía llegar a hablar con el presidente, que no había límite en absoluta, cosa que era buena, pero también cuando yo tuve la primera gran adversidad que fue en el hospital, me quedé como queda el venado o cuando lo ataca un león, que se hace el paralítico para que no lo maten, pero yo me quedé paralizado. Pero después aprendí, o sea, por eso quizás lo que me faltó a mí en la educación de mis padres, y que yo tampoco lo hice con mis hijos, es, como decía un psicólogo, arrancarlos de los brazos de la madre y tirarlo a la calle. Es decir, que se golpee y que se las arregle muchas veces como puede, ¿no? Cosa que yo no tuve. Yo tenía todas las facilidades y que tanto que en el caso tuyo yo tenía la idea de no dejarte llorar porque no quería que sufras. Entonces me encontraban a las 3 de la mañana tirado en el living. Tenés que publicarlo esto, mientras vos gateabas. Pero bueno, puede servir esto para ver que todo es posible y que nada te frena y que tenés las posibilidades inmensas, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, nosotros dos, de nuestros padres, como que tú viste que como lo que vos decías, muchos es, bueno, al que tiene una falta de chico algo, bueno, eso se las va a arreglar mejor. Nosotros no tuvimos, ni vos con tus padres, ni yo, ninguna carencia así, o sea, siempre tuvimos todo lo que, o sea, razonable, pero todo lo que necesitábamos. Se habla mucho ahora de que, claro, la generación de cristal y todos los que, si tenés todo, después cómo vas a hacer para sacar la fuerza, para seguir creciendo. Pero nosotros más o menos lo hicimos igual. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? O sea, ¿por qué si tuvimos todo lo que quisimos, pudimos incluso seguir avanzando? Y ahora se habla como que eso no es lo mejor. Bueno, porque hay que ver cómo se maneja uno. Es decir, si el padre le cubre todas las adversidades al hijo y le da un exceso de riego a la planta se seca por falta de riego, que por falta de apego, o por exceso de riego y se pudre. O sea que las dos cosas no sirven porque si uno le da mucho mimo, exceso de mimo, y después se cree que es un rey, entonces tiene problemas por ahí en la primaria, porque quiere ser tratado igual y por ahí no habla con los demás o piensa que están en contra de él porque no puede hacer todo lo que se le canta. O sea, la falta de límites. Por un lado eso, y por otro lado, el creer que podés hacer todo lo que se te canta también te da como mucho, como que, por ejemplo, a mí me pasa que yo pienso, digo, cualquier cosa la puedo resolver. Sí. Después me frustra el tema de no tenerlo de inmediato, que a veces sea trabajoso tenerlo, o no tener el camino exacto, o tener que probar un montón de cosas. Pero tal vez al haber tenido todo lo que necesitaba cuando era chico, ahora yo digo, no hay nada que no pueda, con foco, esfuerzo y disciplina, no pueda conseguir, es imposible. Claro, puede ser
con vos yo tuve una relación, bueno, vos fuiste el primero, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo te decía tábano, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Porque el tábano es, a diferencia de la abeja o de la avispa, es un insecto que te pica y si no lo logra, vuelve y vuelve y vuelve. Yo te decía, vos tenés que ser tábano. Bueno, puede ser que eso sirvió. La abeja se sacrifica, pero muere con la picadura. Y bueno, por ahí la más acertada por ahí es la avispa, porque la avispa te pica y te sigue persiguiendo y te pica, pero te pica y te tenés que salir rajando directamente, no lo podés sacar como el tábano. Pero bueno, son ejemplos que se me ocurren. Pero el muy mimado está menos preparado para los no mimos de la vida también, ¿viste? Por ejemplo, yo me quedé paralizado en el hospital porque siempre fui alabado, que podía ser el mejor, que yo estoy todo bárbaro. Entonces yo digo, no puede ser, ¿qué está pasando acá? Yo sabía que tenía los laureles, los títulos para ser el número 1 y sin embargo estaban levantando la mano para que me vaya porque había otros que querían ser directores del hospital, unos nabos totales que no tenían preparación cero, pero bueno, el director del hospital era un cargo político y a mí, yo podía por antecedentes estar, pero no había antecedentes, era una época, ahora sigue siendo igual, el antecedente en medicina es muy injusto, sigue siendo que los directores son políticos, es decir. Che, y de negocios, ¿cómo aprendiste? Porque todo lo que describiste ahora también es sentido común, medicina, como rebuscárselas, pero vos después sabés de la bolsa, sabés de propiedades, es como que te saliste del típico médico, porque después, está bien, uno factura y empieza a juntar capital, pero después también, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te empezaste a meter en todo eso? Bueno, la magia y la curiosidad. Yo sigo siendo todavía muy curioso, me gusta aprender cualquier cosa. A veces digo, pero ¿soy yo el que quiere aprender o es mi madre que me dice, seguí estudiando? Y a veces tengo la duda, pero me gusta mucho estudiar. De hecho, yo terminé ahora un curso de 2 años en Favaloro de psicoinmunoneuroendocrinología, que no voy a ejercer, pero me pareció espectacular, me abrió mucho la cabeza. Entonces, yo cuando atendía, primero que yo en el almacén aprendí mucho de cómo, es decir, pasé varias hiperinflaciones y qué hacer con la mercadería cuando, qué sé yo, por ejemplo, mis padres tenían que esconder el azúcar y solamente se los vendían a los clientes fieles para no quedarse sin azúcar. Y después comprar, o sea, todas las tácticas de los grandes economistas en el almacén se aplica. De hecho, yo cuando en un momento tenía 7 médicos trabajando para mí, pero ellos lo que querían era ver muchos pacientes y ganar mucho. Entonces, yo lo que les decía, y eso lo aprendí en el almacén, que lo más importante es el trato con el paciente o con el cliente, es lo mismo. Entonces mis padres hablaban, eran muy amables y bueno, y eso es fundamental. Y ellos querían facturar y ver rápido. Digo, pero si vos ves rápido, sí, ganás más en el día, pero no encontrás los diagnósticos, no encontrás las enfermedades. Y cuando uno encuentra una enfermedad o alguien que quiere dejar de usar anteojos o que necesita, se le va, porque quiere sacárselo de encima rápido y cree que gana más y gana mucho menos. Por eso yo en el almacén aprendí a tener más paciencia de hablar con la gente, para hablar con la gente, y otra que aprendí mucho con un tío mío que fui cadete a los 14 años
y él era muy vivo para los negocios, tenía una fábrica de lencería, y él me dijo algo que hasta hoy me queda. Decía, cuando yo a veces me decía, Ricardo, ¿a dónde tenés la cabeza? O sea, a no dispersarme, porque yo era muy volador, sigo siendo. Y me dice, ¿dónde? Y otro, pero lo principal era, tenés que medir, así habla, porque era polaco, tenés que medir 100 veces para cortar una sola vez. Y eso es re importante, o sea, tomarse el tiempo, lentitud y poder ver, o sea, yo me tomo el tiempo básicamente con propiedades, gané un poco de suerte porque los vaivenes de Argentina puedes fundirte o hacerte rico, pero yo me tomaba tiempo, miraba y hablaba con los pacientes, con los martilleros, con todo, y escuchaba lo que me decían. Que me decían, por ejemplo, si vos ves algo que te interesa, aunque te parezca caro, compralo, porque a la semana te olvidaste de que lo pagaste más caro, ya lo tenés, no te importa. Y bueno, o sea, aprendí mucho de los pacientes. Había uno que era el rey de la quiniela clandestina, que terminó preso, pero era un tipo fantástico. Fantástico, para mí era un personaje, venía muy coqueto, con pañoleta acá, qué sé yo, tendría como 70 años, pero siempre venía con novias 40 años menor que él, era mujeriego, jugador, buah. Pero decía, doctor, si no tenés plata, si tenés plata, pero ¿cómo era? No, si tenés plata, pero no tenés tiempo, no tenés nada, doctor. Porque él me veía que yo trabajaba, yo fui workaholic, no sé cómo se dice, trabajaba como 13 horas por día, y bueno, y después me di cuenta, ¿viste? Es verdad, que lo más importante es tener tiempo para cualquier cosa, para el ocio, para descubrir oportunidades, para caminar por la calle y ver cosas que se venden que vos decís, uy, esto es me pasó también. Una cosa que siempre yo pasaba por ahí y decía, qué lindo lugar, y un día veo el cartel y voy a la inmobiliaria enseguida y me dice, hay una cola como de 10 que quieren verlo. Y salía en ese momento, ponele 72. Digo, le ofrezco 70. Digo, bueno, está bien. Yo mañana igual lo voy a mostrar. Digo, está bien, le doy 72. Y bueno, y eso fue un muy buen negocio. Después hay negocios que perdí por no hacer caso a los consejos de otros que me decían, porque por ejemplo, cuando vos tenés una casa o algo, o un campo, y se vende el de al lado, me decían, mirá que es una oportunidad en 1.000.000, que no se repite, que justo se venda lo de al lado, y yo las dejé pasar. Pero bueno, fui aprendiendo. Y después, en la época de Menem, empecé a ver, no sé si Menem o más adelante, empecé a ver Bloomberg. Yo lo veía Bloomberg todos los días y escuchaba, me gustaba aprender, y yo pensé que sabía, pero después me di cuenta que el azar tiene mucho que ver, que es mucho de timba, pero también gané y perdí. Era bastante audaz. Ahora, con los años, menos, porque tengo más para perder que para ganar, creo. Además, el tema es con los años, aunque uno debería tomarlo en cuenta siempre, ¿no? Que uno no sabe hasta cuándo sigue, cuándo le toca morirse, que eso puede pasar en cualquier momento, aunque uno le parezca que no, porque uno de joven es inmortal, pero no es cierto eso. Entonces, yo lo que pensaba era ganar suficiente dinero como para después retirarme y no tener que pensar más en el dinero. Entonces yo había calculado, yo tenía en aquel momento, había ahorrado $100.000, que era un montón de plata en ese momento, porque había hiperinflación y $100.000 era como 2 millones ahora.
Entonces digo, bueno, a los 33 años yo me retiro. Pero bueno, también ahí aprendí que las cosas no son para siempre. Lo mismo yo pensaba que empresas como Gillette, que era maquinita de afeitar, o algunos cafés que eran para siempre. Y no son para siempre. Y las casas, yo pensé, bueno, esto es una casa para siempre. Y no, se ponen más viejas que uno. Las casas y las empresas desaparecen, aunque parezca que increíble, ¿no? A veces por motivos impensados. Y bueno, yo creo que si uno está atento, que yo tenía otro concepto de la atención. La atención significa estar atento a algo sin volverse loco por el ruido mental. No estar atento a todo. Yo en las cirugías, por eso también en un momento me retiré ya, porque había un dicho en Estados Unidos que decía que vos cuando juntaste un capital que para vos es suficiente, aunque no lo sea para otro, si no te retiras tenés mucho más para perder que para ganar, porque por los juicios de mala praxis y por... así que bueno, básicamente es la curiosidad, medir 100 veces antes de cortar, y si uno ve una oportunidad, aunque le parezca que la paga más cara, como el lote de al lado, una cosa así, no dormirse, pero darse tiempo. ¿Qué crees que me enseñaste a mí sobre estas cosas? Y por otro lado, ¿qué crees que aprendí y cuáles cosas debería aprender? No, yo creo que ya me podés enseñar vos muchas cosas. No, sería muy soberbio eso. Porque yo creo que así progresa la humanidad, es decir, progresa con el gen egoísta. Pero yo digo igual más en su momento, ¿no? Como Sí. que aprendí. No, supongo que el tábano. El tábano es algo importante, de insistir con algo que vos crees y hacerlo. Y después no quedarse en los pensamientos negativos, cosa que veo, no, que vos lo haces eso, ¿no? Por ahí yo a veces me quedaba bastante en el pesimismo, pero en general me parece que soy optimista, algunos me dicen lo contrario, pero qué sé yo. Trato de ver como la rata que está en el laberinto, bueno, una adversidad, después, por eso de que no hay mal que por bien no venga, a vos también pasaste unos chinos que te habían metido el perro y después creciste, eso te ayudó a cambiar. ¿Y qué más? El deporte, que si bien, qué sé yo, nosotros fuimos juntos a esquiar y yo siempre pregoné el deporte, pero no era o sea, no pregoné con el ejemplo. Con el deporte sí, me parece, tal vez con la comida, ¿no? Era no, diferente. la comida, lo que pasa es que la comida... Con el deporte jugabas al tenis, corrías, me parece que eso eras bastante buen ejemplo. Sí, con la comida decías, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por eso, ahí no, lo iba a decir eso, yo no prediqué con el ejemplo porque yo los dejaba comer solamente los jueves, alguna golosina, y después ustedes me encontraron comiendo un alfajor helado a escondidas en las vacaciones. Pero bueno, la obesidad, en este curso tuve varias clases y me aclaró bastante. Básicamente tiene bases psiquiátricas, es decir, psiquiátricas o en el cerebro, en la amígdala, y tiene que ver con los centros de la satisfacción, que algunos se asocian con la morfina, con el opio, que más o menos lo mismo, y los dulces actúan de una manera similar y en los mismos lugares, es una adicción. Entonces si yo soy drogadicto, te puedo decir, mira, no te drogues, pero si yo soy drogadicto puede ser que vos también seas. Pero igual
Claro que la alimentación en los hijos tiene mucho que ver, pero también tiene que ver lo que está programado en el cerebro y bueno, es tratable, pero tiene muchas bases mentales, no tanto psicológicas, algunas endocrinológicas y psiquiátricas. Así que bueno, ahí yo un poco no creo mucho que... Es decir, para mí habría que enseñarle al chico a no comer dulces de chico porque se ve que es muy adictivo el azúcar y la epidemia más grande de obesidad empezó con las bebidas gaseosas azucaradas. Y además, a mí me pasa, y entiendo que a vos también, que cuando comes dulces se despierta el indio, ¿viste? Sí, bueno. Sí, por eso ahora tengo como la premisa sin harina y sin azúcar, porque yo sé que soy adicto, o sea, a lo único que soy adicto es al azúcar. Después yo puedo tomar una copita de vino, no tengo ningún problema, pero si agarro una cucharita de helado, de chocolate... A mí me pasa lo olvidate. mismo, a mí me pasa lo mismo. Pero yo creo que es hereditario, pero yo no te lo enseñé eso. Si bien di malos ejemplos, no es para sacarme responsabilidad. Es hereditario. Es decir, hereditario y también un poco de la costumbre. Bueno, vamos a las enseñanzas. Por ejemplo, una de las cosas que me ayudaste a elegir la carrera, economía empresarial. Me acuerdo que me dijiste, che, mis amigos dicen que están contratando mucho. ¿Cómo me ayudaste? Porque yo, por mi cuenta, no sé si hubiera sido posible que encuentre esa carrera o entienda que... La verdad que un poco gracias a mi edad avanzada, no me acuerdo por qué. Bueno, puede ser que a mí me gustaban los negocios, las oportunidades, en la profesión y en todo en general, ¿no? Porque, claro, yo había viajado muchas veces a Estados Unidos y ahí todos eran primero, creo, Business Administration. No sé, hay un grado en la secundaria que son... Ah, sí, no sé cómo es, en la secundaria. BA, no sé. Pero todos tienen como economía, la base, y vi que allá, estudiando ese tipo de carreras, después uno estaba abierto a poder hacer cualquier cosa, Porque yo me acuerdo que sí, vos como ayudaste bastante a eso. Al principio me decías, porque estudié medicina, que así sos oftalmólogo y ya tenés más o menos todo armado. Me acuerdo también que me decías eso. ¿Te acordás vos o no? Me acuerdo que después cambié de opinión, ¿no? Porque yo veía que los oftalmólogos viejos de 80 años que podían retirarse, no se retiraban porque el hijo con los nietos se iban de vacaciones y lo dejaban al viejo reemplazándolo. Y digo, no, pero yo no quiero esto. Ah, claro. No, pero vos me decías, pero me parece que no era lo mío, no sé. Pero lo tuve en cuenta en su momento, digo, estudiar medicina. Sí, no, menos mal, es una carrera muy linda, pero se mueren de hambre ahora, está muy proletarizado, son un eslabón último de las prepagas, le pagan miserias. Para que tengan una idea, yo cobraba, también como era una novedad por OSDE, me pagaban $1.800 por ojo de cirugía refractiva. Había pocos que lo hacíamos. Ahora no sé si llega a los $70 o $100. Claro. Y te bicicletean además. Claro. O sea, ya la medicina está bastante mal en el mundo. En Estados Unidos está bien, pero estás expuesto a los juicios de mala praxis mucho. Te hago unas últimas preguntas. Si hoy, tal vez no sabes exactamente la respuesta, pero si hoy tuvieras que empezar de nuevo, hoy, 2025, y estudiar o hacer un negocio, especialmente más orientado al lado de negocios, ¿a qué te dedicarías? No, yo te voy a decir algo que es muy contraproducente para lo tuyo. Porque yo creo que hay que seguir la vocación que uno tuvo de chico. Es decir, yo no me arrepiento de haber hecho una carrera universitaria,
pero yo soñaba con ser o guardabosques o cartero. Y yo quería ser cartero, bueno, era joven, entonces me gustaba caminar, que me encanta, pasear, conocer mujeres mientras repartía cartas, como Il Postino, hay una película que es caminar y estar tranquilo. Y lo mismo pensaba de ser guardabosque, vivir en la naturaleza tranquilo, no pensaba en los negocios. Ahora después me volvió lo que aprendí en el almacén, en el comercio y qué sé yo, y además el hecho de juntar dinero. ¿Qué estudiaría? Cuidado con el micrófono. Perdón, ¿qué estudiaría? No. Y en este momento yo no estudiaría medicina, por ejemplo. Estudiaría programación. Por ejemplo, lo que decías antes, yo estoy de acuerdo con que uno tiene que hacer lo que le gusta. Ahora, muchas veces siento como que idealizás. Por ejemplo, imagínate ser cartero como, a ver, yo digo, voy paseando al sol, charlando con gente. Pero después lo que te olvidas es que tal vez tenés que, no sé, trabajar, estar caminando 10 horas por día, hay lluvia, tenés que trabajar para Correo Argentino que tal vez no te paga nada, entonces no podés mandar a tus hijos a estudiar. Entonces, ¿cómo? O sea, porque idealizado está buenísimo, pero en la práctica hoy me parece que vivís una vida mala, o sea, en la práctica con eso. Ahora, yo creo que con lo que es la pasión de uno, lo que le gusta mucho hacer, mezclado un poquito con negocios, de alguna manera podés, o sea, a mí porque me encantan los negocios por naturaleza, pero digo a otro es, mezcla tu pasión con los negocios de alguna manera. Sí. Porque si no, como que digo, vos siendo cartero, todo bien, pero... No, yo estoy seguro que hubiera sido cartero y de paso estaría vendiendo cosas mientras en cada casa me conocen y yo les vendo algo. Eso está bueno. Yo le decir, la cosa comercial la tenía. Ahora, vos no existirías, porque tu madre jamás se hubiera casado con un cartero. Es decir, estaba muy metido entre las mujeres. Yo creo que hoy también, pero no sé, ahora son mucho más independientes. Mamá también es abogada, muy buena abogada. Pero las mujeres hoy, si pueden elegir entre un economista empresarial y un verdulero de barrio, y eligen el economista empresarial, desgraciadamente, pero no sé, puede ser que no. Y sí, no, yo sé, pero no, hoy no haría eso, pero no, eso es lo que yo soñaba. Bien, y por última pregunta, si quisieras dejar un mensaje como para el futuro, no sé, cuando Chloe tenga 20 años y escuche, o los chicos de ahora, o los padres de... No, o sea, algún mensaje que quieras dejar en general, como al mundo. Y que en su evolución pueda llegar a decir, es suficiente como soy. Eso hoy en día para mí es todo. Está bueno. Yo sé que vos tampoco no excusas mucho redes ni nada, pero si alguien te quiere encontrar en algún lugar, ¿tiene para encontrarte o no? O sea, vos seguís en redes, pero no haces nada. No hago nada. Me puede encontrar en Costa Rica Tenis. Yo necesito un viejo que quiera jugar conmigo al tenis, porque no encuentro a nadie. Uno con la cadera, otro con la rodilla, y no sé cuándo me va a tocar a mí, pero eso es lo que necesito. Bueno, está bueno, pero ¿y cómo te contactan entonces? Si hay alguien, ponele, a ver, él dice viejo, pero él se mueve bastante. Yo tengo 71 años. 71 años, pero que juega al tenis. Sí. ¿Dónde te escribes si hay alguien de más o menos entre 60 y 75 años que tiene ganas de jugar al tenis? Y en pressmanricardo@yahoo.com.ar. Bien. Que eso me lo hizo mamá, porque yo jamás me meto con la computadora. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo muy buena la charla.
Creo A que todos los padres les dirás lo mismo. Dentro de todos los padres que tengo, sos el mejor. Gracias. Y bueno, yo también estoy muy orgulloso de vos. Superaste mis expectativas. Por ahora, vamos a ver, me podés decepcionar en el futuro. Totalmente. Así que bueno, gente, nos vemos. Muchas Chao. gracias.